Bienvenidos nuevamente a este primer Congreso Virtual de Innovación en la Educación. El tema del que yo voy a platicarles es respecto al impacto de las nuevas tecnologías en la educación, cómo la tecnología ha tenido este impacto en todos los sectores, en todos los ámbitos, no solamente lo que nos decía hace rato, que ha sido un factor determinante para las relaciones personales. Ya hemos pasado por una situación importante a nivel mundial y esto nos tiene que dejar muchas enseñanzas, nos tiene que dejar situaciones positivas para que en la medida de lo posible en el ámbito en el que nosotros nos desarrollemos, nos desempeñemos, pues saquemos el mayor provecho posible. Me voy a permitir poner un poquito en contexto esta situación del avance tecnológico tan acelerado que en los últimos tiempos se ha manejado. Autores como Luis Collanes establecen una relación que hay de la industria 1.0 o la industria 4.0 con las diferentes revoluciones industriales que hemos tenido a lo largo de la historia. En cada una de ellas hemos visto cómo grandes inventos y grandes avances tecnológicos han marcado cada una de estas etapas, de estas épocas, quedándonos obviamente con ese avance tecnológico que hubo con la máquina de vapor. Esa primera revolución, sin duda que hubo muchísimos avances tecnológicos, pero lo que más tenemos presente es la máquina de vapor y fue en el año 1800. La segunda revolución industrial, marcada por pues esa producción en masa y siendo Henry Ford uno de los que contribuyeron a estos avances tecnológicos, dejándonos un legado muy importante. Esto se da en el año 1900, si se dan cuenta el salto fue de 100 años. La tercera revolución industrial, basada en el uso de las tecnologías de información para promover la producción automatizada, que ya esto es en la era moderna, cuando empieza a darse este uso acelerado de la tecnología de la información y que la mayoría de nosotros hemos estado como que viendo cómo las cosas cambian de un momento a otro. Y aquí viene a relación una situación que en los años 50, una famosa ley de Moore predecía el cambio tan acelerado que se iba a dar o que se estaba dando alrededor de esta historia en los últimos 50 años. Fue Moore precisamente un visionario que aporta esta ley, pero que en estos momentos ya el cambio tan acelerado que hemos estado pasando de estas tecnologías, pues ya queda como que en desuso, porque él decía que la tecnología cada 5 años tenía un cambio. Después nos sugirió que los microprocesadores iban a tener un cambio de cada 2 años y sin embargo ahora en día con esta cuarta revolución industrial que está basada en el uso de sistemas físicos y cibernéticos, pues la verdad es que no tenemos un parámetro como para decir hasta aquí llegó. Seguimos avanzando, la tecnología sigue adelante y en estos momentos, bueno, pues ya todo tiene una consecuencia, una razón. El término Industria 4.0 se presenta por primera vez en la feria de Hannover en Alemania en el 2011, cuando un grupo de empresas y consorcios se reunieron a esta feria para ver qué es lo que estaba pasando con los medios de producción, dándose cuenta que habían cambiado de forma radical y que sus plantas operaban procesos muy diferentes a los últimos 15 años. Luego entonces el gran potencial de esta industria pues se basó en el uso de los datos. Se dieron cuenta de cómo la gran cantidad de datos fluía y pensaban en cómo era la mejor forma de aprovecharlos para enfrentar los desafíos que tenían por delante. Estas nuevas técnicas de utilización de datos, tanto para las empresas como para las cadenas de producción, se enfocaban principalmente en el cliente. Y este es un factor importantísimo que hay que destacar, porque en esto, al final de la sesión, vamos a ver que todo tiene que girar en torno a él. Se dieron cuenta de 3 tendencias importantes, que es el común denominador.
y que ya lo manejaron en la charla anterior, la inteligencia artificial como parte fundamental para este avance que se ha venido dando. Las tecnologías inmersivas transparentes como la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Y así también con plataformas digitales que hoy en día pues ya existen para diferentes ámbitos y que nos posibilitan tener la facilidad de muchas cosas. Este término, como ya les dije, está basado en grandes volúmenes de datos y era muy preocupante de saber, incluso hoy en día, el uso de los resultados, el uso de los datos, todavía no los explotamos, sobre todo en el sector educativo. Es importantísimo ver que tenemos una riqueza grandiosa en cuanto a toda la información que generamos, pero cómo podemos aprovecharla. Y esto nos lleva a que pues de alguna manera los robots o las tecnologías de información y la automatización pues de alguna manera han ido desplazando a las personas, al factor humano dentro de las empresas. Algunos autores como Roy y también en su caso Luis Joyanes establecen una serie de ejes, de pilares para esta transformación digital que debemos de tener dentro de todos nuestros ámbitos. El Big Data es una poderosa herramienta, plataforma que nos permite precisamente eso que ya comenté, ¿no? Tener muchos datos y ver la forma de cómo los podemos aprovechar. El Internet de las Cosas como plataforma, como sistema que tenemos también ahí para de alguna manera ayudarnos a poder trabajar nuestros procesos, y las tecnologías que de muchas formas, bueno, pues están colaborando para que de alguna manera encontremos las maneras de cómo poder implementar nuestros procesos y digitalizarlos para poder llegar a todos los sectores, a todos los niveles. Estos son los pilares de Luis Joyanes, y también se basa en el Big Data, en el Internet de las Cosas, la fabricación aditiva, los sistemas de integración, la computación en la nube y todas estas herramientas que las nuevas tecnologías de información nos están orillando a usar. Veamos entonces, en cuanto al enfoque educativo, qué relación hay o qué es lo que ha pasado teniendo ese comparativo entre la industria 4.0 y la educación o el enfoque educativo. Realmente los modelos de aprendizaje no han demostrado aún esa velocidad de adaptación que la industria se lo pudo hacer. Aún con esa pandemia que tuvimos, bueno, pues tuvimos que vernos en esa necesidad de capacitarnos, de acelerar muchas cosas y de poder idear formas de cómo llegar a nuestros alumnos, para el caso de los que son maestros por horas, y cómo hacer el home office y muchas cosas que en realidad no estábamos nosotros practicando, y quizás esto nos demuestra, nos demostró lo vulnerable que somos y la zona de confort en la que nos habíamos metido antes de la pandemia. Debo reconocer que sí, los maestros han ideado, han creado nuevas formas, nuevas herramientas de aprendizaje para que esto de alguna manera se vaya innovando y enriqueciendo y todo esto en su práctica docente. Pero es un hecho que tanto en la industria como en la educación y como en todos los ámbitos habidos y por haber, la tecnología tiene un impacto general en nuestra vida cotidiana. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque precisamente la educación, pues estamos partiendo de muchas situaciones que no teníamos consideradas y que ahora tenemos que ponernos a formar, a capacitar, a reorientar algunas cosas, conocimientos, porque si no nos vamos a hacer, así como las computadoras se volvieron obsoletas, también los maestros, los docentes, llegamos a ese término.
Y bueno, también para poner un poquito en contexto, esta es la evolución de la tecnología educativa, donde, bueno, pues las primeras computadoras se dan en los años 50 y aparece la IBM con tarjetas perforadas. Yo recuerdo mucho cuando mi papá en esos tiempos trabajaba en la mina, él checaba su hora de entrada y salida con tarjetas perforadas. Esas tarjetas que tenían orificios y que de alguna manera tenían un código o era un lenguaje que en donde podían ellos meterlo a una computadora muy rudimentaria y de esa manera podían checar su entrada y salida. Ahora ya es algo sumamente diferente, novedoso, que ha ido evolucionando a lo largo de los años. También aparecen las primeras computadoras, ya usando también recursos como la televisión, la radio, el teléfono, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto en la década de los 90. Para los 70, las escuelas comienzan a introducir computadoras para el apoyo de las tareas administrativas, y esto, si hacemos un poquito de memoria, pues la máquina de escribir es la que nos da ese concepto y pues ahora ya contamos con dispositivos sumamente avanzados. Empezamos a usar el correo, la fibra óptica, bueno, pues fue un boom en esa década. Aparece la telefonía móvil y se crea la WW. Ya en los 90, más recientemente, las computadoras multimedia, los programas de bases de datos educativos y, bueno, estas ya más modernizados. Aparece Amazon, Yahoo, Google y todas aquellas herramientas y plataformas con las cuales pues, estamos interactuando hoy en día. Y ahí pongo un signo de interrogación porque finalmente esto... decíamos hace 10 años, bueno, pues ¿hasta dónde va a parar? Y seguimos en el 22 pospandemia y todavía no sabemos hasta dónde vamos a parar con este avance tecnológico. Indudablemente que el Internet es una herramienta que se empezó a usar en la tecnología educativa. Esto propició el acercamiento de pues todas las situaciones que podríamos tener, ¿no? Nos acercó la educación, nos acercó infinidad de cosas y estamos atrapados en esta telaraña porque se ha visto en artículos cuánto le invertimos, cuántas horas le invertimos a estar conectados en Internet. ¿Pero qué es la evolución educativa entonces? Bueno, pues es la relación que debe de haber, que hay entre la cultura, la tecnología y la educación. Este es un factor importantísimo porque finalmente nos estamos formando y tenemos al alcance herramientas que están propiciando que nosotros sigamos adelante en este proceso educativo. Esta evolución tiene distintas formas de aplicación o búsqueda desde los medios de comunicación a las enseñanzas con el fin de facilitar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que ser muy conscientes de estas realidades que tenemos y no podemos dejar a un lado factores importantes como la creatividad y la innovación. Hablaba yo de la transformación digital y de una parte fundamental es la transformación educativa. Esta es la evolución que se ha tenido a lo largo de los años con esos avances que ahora han propiciado que tengamos redes de quinta generación, el Internet satelital, la velocidad y la calidad de las comunicaciones. Ya hemos pasado por muchas cosas y pues ahora no concebimos tener una computadora, tener un dispositivo sin tener el uso del Internet. Esta herramienta juega un papel importantísimo en nuestra educación. Antes era muy caro, era una de las cosas que también hablaba Moore, era respecto a cómo los dispositivos anteriormente eran muy voluminosos, ocupaban mucho espacio y eran muy pesados, indudablemente con costos fuera de lo normal. Ahora ya con la realidad que tenemos, bueno, ustedes pueden observar que ya son dispositivos pequeños, accesibles a los bolsillos y ya no ocupan
son más ligeros y ya no ocupan muchos espacios. Estas plataformas, bueno, pues también nos ha posibilitado el uso de la educación. El impacto que ha habido es tremendo y ya no tenemos excusas como para decir no podemos lograr avanzar educativamente. Ya tenemos estas situaciones muy a la mano, muy al alcance de nosotros, donde, bueno, pues a través de esos cursos, los MOOCs, bueno, ya tenemos muchas opciones por las cuales elegir. Algunas de las características de la educación de hoy en día son algunas que vamos a tratar, hay muchas, pero bueno, yo las resumo en estos puntos porque es importante que a lo largo de la investigación, de esta línea de investigación, me he dado cuenta de lo que de alguna manera se requiere y de lo que en el proceso de enseñanza-aprendizaje debemos de cuidar. Un aprendizaje flexible, es necesaria la personalización de este tipo de aprendizaje. Y tiene que estar disponible en cualquier lugar y en cualquier contexto. El profesor se tiene que convertir en una guía, en un asesor y un motivador. Y también tenemos que ver cuál es el interés de los alumnos en estas situaciones que se dan de poder de alguna forma tener una comunicación abierta y plena con ellos. El acceso abierto a la educación pues, es indudable, ¿no? Hoy en día los temas de inclusión, entendido como la no discriminación, pues es necesaria que haya esta educación para todos, una educación inclusiva, pero también a través de usos de dispositivos móviles para este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, pues el uso de las herramientas tecnológicas o de las tecnologías de información, teniendo esa libertad para adaptarse a los tiempos y de las personas para el estudio. Un aprendizaje innovador, definitivamente es importante que nosotros como docentes o las personas que están frente al grupo y bueno, las instituciones de educación superior se comprometan con este tipo de aprendizaje innovador, pero para ello necesitan pues tanto la tecnología, flexibilidad en las metodologías de trabajo, en los procesos educativos, en la práctica, en la didáctica, en los saberes, en la pedagogía, tiene que estar al alcance y tiene que estar en un lenguaje flexible para los educandos. Un aprendizaje interactivo es importantísimo ya con estas tecnologías al alcance de la mano. Bueno, pues necesitamos vincular nuestros procesos de aprendizaje a estas tecnologías, favorecer el aprendizaje en redes y entornos colaborativos y bueno, pues convertirnos en esa interacción, propiciar la interacción estudiante-maestro. Una parte fundamental es el docente de la educación 4.0. Esto nos compromete a que tengamos que capacitarnos como docentes, tengamos que ser personas que de alguna manera, al ser facilitadores del conocimiento, nos compromete a seguir adelante, no nada más por el hecho de tener un posgrado, ya hasta ahí queda mi educación. Tenemos que seguir adelante, sobre todo por factores que más adelante voy a tratar. El aprendizaje colaborativo es importante fomentarlo. Es importantísimo que se establezcan o se propicien esas habilidades para la resolución de conflictos, la participación activa de las personas, de los alumnos, invertir en su propio aprendizaje. Esto es una cuestión que tenemos que propiciar, que tenemos que resaltar en los alumnos, pero bajo proyectos interesantes y desafiantes. Y también, bueno, pues teniendo un respeto por los grupos o los miembros del proceso de enseñanza-aprendizaje. Afortunadamente, bueno, pues ya hay una agenda digital educativa en México. Esta es del 2020, donde se establecen algunos ejes prioritarios, algunas líneas a las cuales debemos de poner atención. Una de ellas es la formación, actualización y certificación profesional en habilidades, saberes y competencias digitales. Es una situación comprometedora, pero que no estamos
lejos de una realidad debido al avance que tenemos tan acelerado de las tecnologías de la información y de la comunicación. Una construcción de una cultura digital, esto es importantísimo y muy difícil, fomentar en nuestras instituciones de educación superior la cultura digital, es romper paradigmas, es romper esquemas, es romper con esas tradiciones en la enseñanza que ya no entran, ya no están, y que, bueno, pues tenemos que modificar y debemos de cambiar. La producción, difusión, acceso y uso social de recursos educativos digitales en este proceso de enseñanza-aprendizaje, promover la conectividad, tener una infraestructura moderna y, bueno, pues la inversión que se tenga que hacer va a estar bien, valga la redundancia, bien invertida. Es importantísimo la investigación, el desarrollo, la innovación, la creatividad digital educativa, es el fomentar a los alumnos que desarrollen esa creatividad. Muchas veces no explotamos la creatividad de nuestros alumnos y, bueno, pues ahí tenemos a personas potencialmente que puedan desarrollar ideas formidables. Luego, entonces, el rol del docente y del alumno en este proceso de enseñanza-aprendizaje está bien marcada, como ya establecido. El docente es un colaborador que permite la interacción, pero que también es importante que él se siga capacitando, porque tenemos que ir pues adelante de los muchachos, aunque realmente, bueno, pues nos enfrentamos con nativos digitales que nacieron con la tecnología y, bueno, pues muchas veces pues ustedes han visto, han interactuado con sus alumnos y cualquier dispositivo, cualquier plataforma digital, pues la manejan y la usan como si fuera una situación cotidiana. Y una cosa importantísima que hoy en día tienen los alumnos, pueden trazar su propia ruta de formación académica centrada en intereses de aprendizaje. Anteriormente era muy difícil elegir una carrera, elegir qué es lo que íbamos a estudiar, porque habían pocas opciones. Hoy en día se presentan grandes opciones y tenemos a la mano pues el acceso a poder entrar a una carrera o a tener una educación superior. Esta educación del futuro, bueno, pues nos permite la creación y la innovación inteligente en el campo de la ciencia y la tecnología. La vida académica universitaria tiene que ser una renovación completa en cuanto a su proceso de enseñanza-aprendizaje, pero bueno, pues esto vamos poco a poco y bueno, pues se tienen que revisar los planes y programas de estudio para ver que cumplan su cometido siendo responsable del seguimiento de egresados y del estudio de opinión de empleadores. Me doy cuenta de que cuando hacemos estos informes, cómo los alumnos o egresados ya en este caso, nos dicen qué habilidades les faltó desarrollar o qué capacidades les faltó desarrollar, pero eso ya estando en el ambiente laboral. Entonces, tenemos que ser, como instituciones educativas, tenemos que dar ese paso, ese salto para actualizar nuestros planes y programas de estudio y que vayan acordes con las necesidades de la vida laboral. Hay una fórmula muy importante, nos permite de alguna forma tener todo ese contexto de la educación superior del futuro. La formación más la investigación más el desarrollo, pero esto sumado a la innovación. Tenemos que hacer este círculo virtuoso para que nuestros egresados tengan todas esas capacidades y que realmente sepan defenderse ante la vida laboral. Hay una hoja de ruta que en un tema de tesis expuse y que es una situación que tuve que ir descubriendo poco a poco para la transformación digital o la transformación de la educación. Indudablemente es importante tener definidas nuestras estrategias y nuestros objetivos, establecer la misión, pero
algo importantísimo es contar con un buen liderazgo. Si la persona que está dirigiendo no está convencido de que es necesaria una transformación en cuanto a la educación, esto no va a servir de nada. Si no quieren romper esquemas ni paradigmas, la verdad es que no podemos dar pasos adelante. Y esta brecha digital, pues obviamente se va a seguir ampliando respecto a pues, algunos países en desarrollados. La capacidad digital de la institución, debemos contar con metodologías para el manejo de herramientas tecnológicas, obviamente infraestructura tecnológica y bueno, pues tener ese presupuesto para invertir en todo esto. Parte importantísima es el factor humano. Es necesario que las instituciones de educación superior hagan un diagnóstico de la situación que viven en cuanto a el personal, en cuanto al recurso humano. ¿Por qué? Porque la tecnología per se no se mueve. El factor humano sigue estando adelante y sigue siendo las personas las que manejan y diseñan estas tecnologías. Sí, apoyados de las herramientas tecnológicas, sí, con los avances de los robots y todo esto, pero seguimos teniendo ese paso en cuanto a personal o talento humano se refiere. Luego entonces, los procesos de transformación digital dependen de las personas. El enfoque en el cliente, que yo diría que no nada más es en el cliente, sino en todos los stakeholders de esta comunidad universitaria, porque este es un beneficio tanto para los padres como para la sociedad, como para todos los involucrados en este proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo, pues, saber que queremos formar jóvenes que vamos a entregar a la sociedad. Y bueno, pues no dejar esta parte de la innovación, debemos tener esa búsqueda constante en lo nuevo, en investigar y recordar una fórmula que dice que cuando se termina la innovación empieza la creatividad. Hacer un círculo virtuoso de esto para que de alguna forma nosotros tengamos que dar respuesta a todo lo que la tecnología o la base tecnológica nos está planteando. Algunas otras tecnologías facilitadoras, bueno, pues ahí tenemos más autores, más o menos, conllevan este tipo de tecnologías y herramientas en el avance tecnológico. Este es algo muy importante, vean, es del 2018 de los pilares de la educación para el siglo XXI, del Foro Económico Mundial. Tenemos que estar preparando personas que tengan esa solución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas. Todo el futuro de los empleos y las competencias está centrada en estos pilares. Entonces es importantísimo que nosotros analicemos, veamos qué personas o qué tipo de personas estamos formando y cómo nos estamos auxiliando de todas estas herramientas tecnológicas. Voy concluyendo, hay muchísimas conclusiones que podemos generar, pero rescato algunas que son importantísimas como para que las tengamos en cuenta como instituciones de educación superior. La educación del futuro nos plantea retos interesantes en los aspectos de la vida cotidiana, girando todo alrededor de un aspecto en común, la tecnología. Ya vimos que la tecnología es el factor importante, preponderante, pero ¿cómo estamos nosotros trabajando nuestros procesos? ¿Cómo seguimos trabajando de manera tradicional o ya empezamos a tener ese cambio, esa transformación? Las nuevas tecnologías exigen cambiar paradigmas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los involucrados deben enfrentar el reto de estas nuevas tecnologías de información y comunicación. ¿Cómo estamos formando profesionistas? No deben ser ajenas las instituciones a los rápidos cambios. Se ha dado en la industria, pero bueno, pues tenemos que ir
de la mano con ellos para que de alguna forma, bueno, todos nuestros procesos respondan. Precisamente nuestros alumnos se van a insertar en el campo laboral, en la industria, y cómo podemos darles esas herramientas para irse defendiendo. Es necesario que la inversión definitivamente es invertir en infraestructura, invertir en capacitación, invertir en todos aquellos aspectos que nos puedan servir para dar respuesta a lo que nos está exigiendo este avance tecnológico. Se debe reflexionar del papel y del compromiso con que la sociedad y propiciar su desarrollo a través de la comunicación, colaboración y pertinencia con la industria. Los retos inmediatos para las instituciones de educación superior, bueno, pues es ver, analizar cómo están nuestros planes y programas de estudio para poderlos adaptar a esos cambios. Y bueno, una de las frases que a mí me han llamado poderosamente la atención, que tiene toda la vida, porque vean, es de un científico inglés de Darwin, que dice que las especies que sobreviven no son las especies más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor a los cambios. Esto es una parte importantísima, cómo nos vamos a adaptar a los cambios. Como educación superior, ¿qué estamos haciendo para formar personas con todos estos aspectos, todos estos factores y herramientas que estamos entregando a la sociedad? Bueno, pues por mi parte esto sería todo. Si gustan, bueno, ahí está mi correo electrónico, y bueno, pues vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor. Sí, hay algunas preguntas. La primera pregunta, nos dicen cómo deben ser implementadas las tecnologías en los alumnos de nivel superior para que las adopten como parte de su formación y aprendizaje y estas no sean rechazadas. Aquí no hay una fórmula, simplemente es ver cuál es nuestra hoja de ruta a seguir. Nosotros como docentes tenemos que estar capacitados y ver el panorama que enfrentamos. Con los alumnos no es tan difícil porque son personas que nacieron con la tecnología, y la experiencia nos ha dado el hecho de que si lo pones un nuevo desafío, ellos te encuentran las soluciones muy rápidamente. Entonces, es motivarlos, es desarrollar o despertar su creatividad por el uso de las herramientas, si es que no las tienen, pero de todas maneras, al final de cuentas, sabemos que en los planes y programas de estudio se han quitado mucho en las formaciones básicas las tecnologías, el uso de tecnologías, y se han privilegiado otro tipo de saberes, pero bueno, esto es una parte importante con lo que nacen los alumnos, y ellos, bueno, pues nos llevamos grandes sorpresas con ellos. Muchas gracias. La segunda pregunta dice, desde su punto de vista, ¿cuál es el principal punto en el que se debe de trabajar la educación en la actualidad? ¿Hacia dónde dirigirla para formar una mejor sociedad tecnológica? Es una pregunta interesante. Tenemos que hacer un diagnóstico de la situación que vive la educación superior, y hay ya esas líneas que les manejaba en la agenda digital. Hay ya un panorama general hacia el 2030 de ver qué es lo que se quiere tener, de ver qué es lo que se quiere, a dónde se quiere llegar. Es importante disminuir esa brecha digital para que de alguna manera podamos, como instituciones de educación superior, tener ese diagnóstico y ver hacia qué es lo que tenemos que hacer. Primero que nada, con esa radiografía, ver si las personas que están dirigiendo son las adecuadas, las idóneas, ver si le estamos apostando a la infraestructura, a ver cómo estamos liderando, cómo estamos trabajando nuestros procesos, si tenemos que romper con esquemas. Y esto no se trata de si tenemos un diagnóstico, pues ver a las personas que están manejando para capacitarlas, también contratar gente experta y que de esa manera puedan
tener esa manera de contagiar a las personas para que de alguna manera se sigan capacitando y no vean como que ya tienen una educación terminada. Aquí la educación termina. Siempre aprendemos algo nuevo y esto nos compromete mayormente como parte de la educación superior para que nosotros podamos entregar gente, jóvenes a la sociedad comprometidos. Muchas gracias. Nos preguntan también dónde se puede consultar la agenda digital. La agenda digital, perdón. Sí, adelante. La agenda digital es de uso público, está en internet, es de una iniciativa de Secretaría de Educación Pública y de presidencia del presidente de México. Entonces ahí pueden encontrar la agenda digital y pueden encontrar también el objetivo que hay hacia el 2030. Muchas gracias. Nos preguntan también sobre los 5 pasos que mencionas durante tu ponencia, sobre si se cumplen en la educación básica aquí en nuestro país o qué se debe modificar. Definitivamente no, estamos muy lejos. Hay cosas que no podemos cambiar. Esto de la educación 4.0 es el futuro hacia donde tenemos que llegar. Hay programas y planes de estudios donde se puede tener un avance, pero en la educación básica todavía estamos como que un poquito atrasados en ese aspecto. Ok, también nos preguntan cómo lograr nosotros como docentes adquirir todas estas habilidades que requerimos para poder preparar a los estudiantes en todos estos campos. No hay otra más que seguirnos capacitando. La capacitación es un hábito, debe ser un hábito cotidiano, porque tenemos que saber que enfrentamos a personas que ya lo había dicho, nacieron con la tecnología y eso nos obliga a seguir teniendo ese compromiso de capacitarnos y de seguir avanzando en nuestros conocimientos. Hay muchas formas, la tecnología nos hace llegar todas estas herramientas, hay tutoriales, hay de todo ya en la maraña del internet, en la red del internet, tenemos a la mano la educación a distancia, tenemos el e-learning, tenemos muchísimas formas de cómo ir desarrollando o capacitándonos de esta forma. Muchas gracias. Y bueno, me preguntan también si me parece que el cambio tecnológico se va dando paulatinamente en las instituciones, pero ¿qué hacer para que las autoridades comprendan los nuevos paradigmas de modelos de enseñanza-aprendizaje? Esto es una situación difícil, obviamente muy difícil. Por eso el primer punto que toqué de la hoja de ruta hacia la transformación, tanto en la educación como en todos los aspectos, es estar convencido. La persona que está liderando es la que debe estar convencido de que necesitamos un cambio. Ver esa radiografía nos va a llevar a identificar en qué posición estamos respecto a la tecnología. Eso es importantísimo. Si las personas no están involucradas y no están convencidas de los cambios, va a ser muy difícil. Muchas gracias. También nos preguntan si existe alguna propuesta oficial de actualización para los docentes en todo esto, en esta área. Propuestas hay muchas. Aquí la condición es que nosotros nos arriesguemos. Es importante estar convencidos de que queremos seguir, de que las operaciones, la capacitación sigue siendo una parte sustancial, es algo no acabado y bueno, pues ya decían que terminamos de aprender cuando nos morimos. Entonces, esto es una parte fundamental en nosotros ya como
en esto de que estamos saliendo a 2 años de sufrir esta pandemia, tenemos que sacar provecho y tenemos que sacar esa enseñanza de que al principio no éramos personas que manejábamos las plataformas o las herramientas, y esto nos obligó a buscar nuevas formas para poder llegar con nuestros alumnos o llegar a la educación. Muchas gracias. Y ya por último, bueno, nos dicen que ¿cuáles serían las recomendaciones para incluir las nuevas tecnologías en educación preescolar? Es algo interesante, en la educación preescolar. Ahí es donde debemos empezar a generar la creatividad. Los niños tienen esa parte todavía innata que van desarrollando, y bueno, pues igual aplica, digo, en menor medida, pero si se dan cuenta, ya hay trabajo interactivo con los alumnos. Entonces, la educación preescolar y la educación básica, pues el hecho de interactuar, de poner tecnologías, de poner todas estas dispositivos electrónicos, nos da la sorpresa de que los manejan de manera sencilla y cotidiana. Tú ves a niños con teléfonos celulares, con tabletas, y bueno, esta es una parte importantísima, sin caer en la tecnificación. Es importante que se vaya dando de manera gradual. Por ahí alguien puso, la transformación se da paulatinamente. Sí, pues no podemos ir, es difícil decir que vamos con la tecnología, con el avance tecnológico, pero tampoco podemos decir que no tenemos que avanzar. Ok, pues muchas gracias, doctor José Antonio Pérez, y cedo la palabra a... Gracias, Ana. Doctor, muchísimas gracias. Agradecemos la plática tan interesante que tuvo a bien compartirnos, y pues de manera virtual quisiéramos hacer un reconocimiento a este trabajo que ha hecho durante la tarde con pues la audiencia que tuvo. Ciertamente, como institución educativa traemos un compromiso con el llevar la tecnología a todas las personas y dar a conocer lo nuevo que hay y cómo se está trabajando en ella. Es por esto este tipo de congresos que también hemos tenido realizar en CIESAC. Agradecemos nuevamente el cúmulo de conocimientos que ha tenido a bien compartir, y pues de manera simbólica le entregamos un diploma. Agradecemos y seguimos en contacto. Agradecemos a todos los que nos acompañaron durante esta tarde en esta plática. Tenemos a continuación otra, y cedo la palabra a Arlem. Les va a platicar un poquito sobre una encuesta final. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hola a todos. Les vamos a compartir el link igual, por favor, si pueden responder la encuesta sobre satisfacción, y para poder también otorgarles su diploma de participación. Va a aparecer en el chat el link de la encuesta. Muchas gracias. En un momento continuamos. 7 en punto, iniciamos con la siguiente plática. Gracias por su presencia.